Saludos mi gente y nuevamente estamos aquí, esta vez para seguir con la segunda parte del Drive Rap DBX. Vamos a continuar con lo que es la explicación de este crossover electrónico digital. Recuerden que en el primer video hablamos de la primera parte, de la primera cadena de lo que es la línea de alimentación del crossover. Esta vez vamos a hablar de esta segunda parte, de todos esos parámetros que están ahí. Y oigan bien, vamos a hacer la prueba paso a paso con las bocinas para que escuchen las frecuencias y los cambios de cada una de las cosas. Así que no se pierdan estos videos y vamos a comenzar con la segunda parte del video del Drive Rap DBX PA2. Seguimos con eso. Luego aparece la parte que dice crossover. Como se dan cuenta, esa parte que dice crossover afecta las 6 salidas que tenemos en el equipo. Es decir, que si yo tengo el crossover activado, él puede funcionar de dos maneras. O trabaja a 2 vías que utiliza la parte del bajo y la parte de las altas frecuencias, o de 3 vías que utiliza el bajo, las medias y las altas. El otro modo en que esas líneas trabajan es que se desactiven. Entonces todas las salidas trabajan independiente. Si activamos a donde dice crossover, aparece con un candadito cerrado, lo voy a abrir. Aquí tenemos un corte a 3 vías. Todas las cosas que aparecen aquí, porque aquí es donde vamos realmente a trabajar en lo que es el crossover. Lo vamos a ver más adelante, porque quiero primero explicar las 3 otras cosas que aparecen en las vías que vimos después del crossover. Y luego vamos a volver a esta parte de aquí. Así que vamos de nuevo a entrar a la pantalla principal. Como ustedes pueden darse cuenta, ahí tenemos 3 nuevas funciones. Y esas 3 nuevas funciones se repiten en todos los canales. Es decir, que lo que yo les explique ahora en uno va a ser igual para los 3. La primera posición que aparece ahí dice ecualizador paramétrico. Si nos damos cuenta, en la primera de allá también tenemos un ecualizador paramétrico. Entonces usted diría, pero si ya yo tengo un ecualizador de allá, ¿para qué tengo otro ecualizador aquí? Simple. Recuerden que yo les dije que esto es la cadena principal, lo que llega de la consola al crossover. Cuando yo modifico cualquier cosa aquí, estoy modificando las 3 vías. A diferencia que este ecualizador que está aquí, que yo lo puedo utilizar para modificar una frecuencia en específico de esa vía. Por ejemplo, vamos a seleccionar la de la alta frecuencia. Le voy a activar el ecualizador. Como se dan cuenta, ese ecualizador tiene de 20 a 20.000 y aparecen también los 8 mismos botoncitos que yo puedo tener aquí arriba. Es decir, mire que yo tengo el botón 1 ahí, puedo tener ese botón 2 aquí y puedo tener un botón 3 aquí. Eso significa que yo puedo tener 8 botones de eso para mover 8 frecuencias donde yo quisiese, de esas altas frecuencias. Y usted diría, ¿y para qué yo necesito eso? Simple. Suponga usted que yo estoy en México haciendo un sonido, y cuando estoy haciendo ese sonido resulta que hay una banda de merengue tropical dominicana o puertorriqueña que va a tocar en ese mismo escenario y yo voy a hacer el mismo sonidista. Entonces, ¿qué sucede? Que en la forma en que la alta frecuencia deben de reproducir el sonido es un poco distinto a una música mexicana, por la connotación del tipo de música, por el güiro que tiene la música tropical. Entonces yo necesito que las frecuencias altas tomen otro matiz, para que esa güira cuando suene se oiga el gancho, se escuche con el estilo del trópico. Entonces yo vengo y entro a ese ecualizador y en esas frecuencias, por decir, vengo y altero esta frecuencia aquí, altero esta frecuencia acá y altero esta frecuencia aquí. Ahora bien, en la primera frecuencia yo lo que necesito es un punto de esa frecuencia. Vengo entonces a esta parte de aquí y pongo y selecciono el punto que yo estoy buscando. Lo muevo donde yo quiero, escuchando el instrumento, lógicamente sonando. Luego hago lo mismo con la frecuencia número 2. Busco el punto que yo ando buscando alterar o disminuir. Y luego voy a la frecuencia número 3 y busco igual
ese punto que yo quiero cancelar por decir, esto lo estoy haciendo al azar. Y al hacer estas cosas que estoy haciendo aquí, puedo hacer que las altas frecuencias, sin tener nada que ver con el crossover, con el corte del crossover, cambie su temática sonora y se escuche en ese momento para esa banda con un estilo que cuando le dan al güiro se oye con más presencia el gancho de la güira en esa alta frecuencia. Entonces es un detalle que yo vengo a la frecuencia y lo puedo hacer de manera directa. Entonces por eso lo voy a poner donde estaba. Por eso aparece un ecualizador por frecuencia por si yo necesito quitar o poner cualquier cosa en esa frecuencia, disponer de un ecualizador para hacerlo fuera del crossover. La otra parte que aparece es un limitador. Recuerden que le dije cuando estábamos hablando de la cadena de entrada que ese compresor que está ahí no se podía poner en infinito porque tenemos un limitador ya por frecuencia. Entonces, si yo lo que quiero limitar los bajos, no puedo cerrarlo porque la persona que está tocando el bajo de vez en cuando hace unas cuantas cosas. No puedo limitarlo en la cadena de entrada principal. Tengo que hacerlo en la frecuencia de los bajos. Entonces, si yo entro, vamos a hacerlo. Yo entro al limitador del bajo. ¿Qué es lo que voy a hacer entonces aquí? Fíjese que cuando yo baje este único botón que tiene, mírelo. Fíjese que lo que en el otro era el Ration, que hacía la posición que le dije que no podíamos ponerlo en infinito, ya este de por sí viene con eso en infinito. Que al volumen que lo pongamos ahí, esas frecuencias no van a pasar de los dB que nosotros hayamos seleccionado en ese limitador. Que si en esa frecuencia baja yo decidí que el bajo no va a pasar de ese volumen que ya yo definí ahí en ese limitador, no importa lo que el bajista haga o lo que el de la batería le dé, el bajo no va a pasar de ese volumen. Porque ya lo limité esa frecuencia con ese limitador. Entonces por eso es mejor cuando queremos limitar, usar el limitador en esa parte del crossover y no en la cadena principal a través del compresor. Vamos a ponerlo donde estaba de nuevo. Y lo otro que tenemos aquí es un delay. Y usted vuelve y me hace la pregunta, pero si yo tengo un delay aquí, que usted me lo explicó bien, yo lo entendí, ¿qué hago yo con otro delay allá? Supongamos que tenemos el mismo escenario que presentamos ahorita, donde usted tenía la tarima y estaba en un estadio. Y usted tiene unos bajos que están en el piso, debajo de la tarima. Pero tiene unas bocinas que la tiene a 15 pies de altura de la tarima. Entonces, ¿qué sucede? Esas bocinas que están arriba y los bajos que están en el piso hacen un triángulo. Lo de arriba, lo de abajo, para llegar al público. Entonces, el bajo tiene una distancia, vamos a poner, de 10 pies para llegar al público, a la primera persona que está en el público. Y las bocinas de arriba, como están, es la parte más ancha del triángulo, van a tener aproximadamente, si dijimos que tenía 15, va a tener como 20 pies para llegar al público esa bocina de alta frecuencia. Entonces, ¿qué es lo que yo hago con ese delay? Que al bajo, entro en la frecuencia del bajo o en el delay. Fíjense que al yo entrar al delay salen las tres frecuencias. Yo activo o prendo la del bajo. Y ese bajo lo que hago es que lo retraso la cantidad de pie necesario, de milisegundos necesario, para que cuando las bocinas de arriba suenen, que van a sonar primero, el bajo tarde ese tiempo para que luego suene y se encuentren los dos junto con el público. Ya ahí no es lo mismo que el delay de todo el equipo completo. Ya ahí yo lo que estoy retrasando es una sola bocina. ¿Qué hacemos con ese delay que tenemos en cada una de las frecuencias que están cortadas? Que yo puedo atrasar o adelantar cualquiera de las bocinas que tengo en la cadena para hacer que todo el sistema se escuche de manera uniforme entre el público. Ahora vamos a entrar en lo que es el crossover, en los cortes del crossover. Esta es la parte donde muchos suscriptores me han escrito pidiéndome que le ayude a ellos configurar el equipo que tienen. Y la respuesta que le he dado es que eso hay que escucharlo. Yo no puedo decirle a nadie, pon una bocina en tal frecuencia,
o bajo tal condición, porque es que tú tienes que escuchar tu bocina y cómo responden las bocinas que tú tienes. Aún tú teniendo una bocina ya conocida de un modelo o una marca conocida, dependiendo del lugar y el tipo de música que tú vas a hacer o en lo que lo vas a utilizar, es el corte que le vamos a dar. ¿Qué significa esto? Que si yo tengo un bajo modelo X y lo tengo en un lugar, en una playa que estamos sonando una música, el corte de frecuencia que lleva ese bajo en esa playa, si yo lo estoy cortando con un crossover de este tipo, no es el mismo que si yo tengo el mismo bajo y lo tengo en una iglesia sonando donde solamente se hacen actividades sacras, que no hay ni siquiera música alborotada. Piensa en una iglesia católica o piensa en una iglesia adventista. Ese mismo bajo puede estar instalado en esa iglesia. Entonces, por el tipo de música y de cosas que hacen allí, el corte de frecuencia, si yo lo pongo a ese bajo que se escuche como se escuchaba en la playa, lo tengo ahí de lujo. Lo puedo usar ahí para poner florero, porque no va a funcionar. Ahora, si yo hago uso correcto del crossover y le doy un corte diferente, lo voy a usar porque el bajo va a tener sonido que se producen dentro de ese salón. Entonces, la razón por la que nosotros tenemos que hacer uso de ese crossover, dependiendo de la bocina que tenemos y en qué la vamos a usar, es la parte fundamental del sonido. Hay otros suscriptores que me han escrito en los videos que he hecho, reprochándome porque yo he puesto o he dicho en uno de los videos que tengo el bajo cortado a tal frecuencia. Me corrigen diciéndome que el bajo no se corta a esa frecuencia. Bueno, no se corta en lo que usted lo está haciendo, pero en lo que yo lo estoy haciendo sí que se corta. Entonces, el bajo se corta en función a su necesidad. Por eso estos equipos vienen a usted poder mover esa frecuencia donde usted quiera. De lo contrario, eso no trajera nada de lo que yo le estoy explicando, lo trajera, nada más trajera un botón. Mire, si yo entro al crossover, en vez de tener esas gráficas que están ahí, lo que trajera esos 3 botoncitos que están ahí, para yo presionarlo, hacerle así como están ahí, lo prendo y lo apago, así como están ahí. Entonces, si eso no fuera importante, cambiar esas frecuencias dependiendo de lo que usted va a hacer con la bocina, o el lugar donde usted está con esa bocina, entonces de nada serviría tener estas gráficas. Lo correcto sería tener los botoncitos. Le damos ahí y salimos de eso. El bajo va cortado a 100, pues lo dejamos cortado a 100 y ya, salimos de eso. Porque todos los bajos van cortados a 100. No, no funciona de ese modo. Y eso yo lo quiero hacer, pero lo quiero hacer probándoselo. No quiero teorizar con esto. Vamos a ver la realidad con bocina sonando, cómo es que esto funciona. Así que dedíqueme este tiempecito y va a aprender a usar un crossover electrónico. Si me dedique este tiempecito. Vamos a hacerlo ahora. Quiero darle las gracias a cada uno de mis suscriptores. Gracias por permanecer fiel. Siempre estar ahí viendo mis videos. Recuerde darle like, suscribirse, la campanita y enviárselo a aquellos que ustedes entienden que lo necesitan. Muchas gracias, a suscribirnos y le queremos. Hasta la próxima.